La historia que hoy voy a contarles no es una ficción cualquiera, está documentada por un cronista del siglo XII, Guillermo de Newburgh, en su obra Historia Rerum Anglicarum, Historia de los Asuntos Ingleses. Lo que él describió, no lo llamó vampiro, un término que se popularizaría mucho después, sino revenant, que significa el que regresa. Eran cadáveres físicamente animados que volvían de la tumba para atormentar a los vivos. Si la historia que hoy te contamos es de tu agrado, no dudes en suscribirte a nuestro canal y accionar la campana, así no te perderás nuestra próxima historia y serás de los primeros en escucharla. Nos gustaría saber en qué parte del mundo nos escuchas y si tienes alguna historia de tu país, tu ciudad o que conozcas, puedes dejarnos los datos aquí y la investigaremos. Quizá te sorprendamos cuando la escuches en este tu canal de mitos, misterio y miedos. El regresado de Willington, crónica de un vampiro medieval. En la Inglaterra del siglo XII, el mundo era un lugar regido por la fe y el miedo. La vida era corta, la muerte era una presencia constante, y la frontera entre el mundo de los vivos y el más allá era una membrana delgada y permeable. La gente no temía a los fantasmas etéreos tanto como temía a algo mucho más tangible, los muertos que se negaban a permanecer en sus tumbas. No los llamaban vampiros. Los llamaban revenants, los regresados. Y esta es la crónica de uno de ellos, registrada no en una novela de horror, sino en los anales de la historia, por la pluma del monje Guillermo de Newburgh. Nuestra historia nos lleva al humilde pueblo de Willington. Todo comenzó, como suelen hacerlo estas historias, con la muerte de un hombre de mala reputación. No conocemos su nombre con certeza, pero las crónicas lo describen como un hombre de vida disoluta, siervo de un señor local, que un día, huyendo de la justicia por sus fechorías, se escondió en las vigas de la iglesia del pueblo. En su arrogancia, espió a su propia esposa en una cita adúltera y al intentar moverse para ver mejor, resbaló. La caída fue mortal. Murió sin confesión, sin los últimos ritos, con el alma manchada por el pecado. Fue enterrado apresuradamente en el camposanto de la iglesia, como dictaba la costumbre. Los aldeanos respiraron aliviados, creyendo que se habían librado de una mala influencia. Pero se equivocaban. Se habían librado del hombre, pero no de su malicia. Su muerte no fue un final, sino el prólogo de un horror inimaginable. Apenas unas noches después de su entierro, el terror comenzó a filtrarse por las calles de Willington. Primero fueron susurros. Un granjero juró haber visto una figura oscura, con la misma complexión que el difunto, acechando en los límites de sus tierras al anochecer. Luego, los perros del pueblo comenzaron a ladrar frenéticamente durante la noche, no a la luna, sino a una sombra que se movía con una pesadez antinatural. Pronto, el revenant se volvió más audaz. Se le oía caminar sobre los techos de las cabañas, un peso que hacía crujir la paja y la madera. Y luego, comenzó a llamar. Con una voz gutural, que imitaba la que tuvo en vida, gritaba los nombres de ciertos aldeanos desde la oscuridad. Era una sentencia de muerte. Aquellos cuyos nombres eran pronunciados por la criatura, caían enfermos en cuestión de días. Una plaga invisible se apoderó de Willington. No era la peste negra, que llegaría más tarde, sino una enfermedad que consumía a los vivos, dejándolos pálidos, sin fuerzas, hasta que exhalaban su último aliento. La superstición y la realidad se fusionaron. El pueblo entero estaba convencido de que el revenant era la causa. Creían que la criatura, al vagar por el pueblo, dejaba tras de sí un hálito pestilente, un miasma sobrenatural, que envenenaba el aire y la sangre de los vivos. El miedo era palpable. Al caer el sol, las puertas se atrancaban, se colocaban cruces de madera y ramas de espino en las ventanas. Nadie se atrevía a salir. El pueblo de Willington se convirtió en una prisión de terror autoimpuesto, mientras el monstruo que una vez fue su vecino, reclamaba la noche. La comunidad, diezmada y desesperada, se reunió en la iglesia. Liderados por el párroco local y dos jóvenes valientes del pueblo, tomaron una decisión drástica, una que desafiaba la santidad de la tierra consagrada.
Si el mal venía de la tumba, debían ir a la tumba para enfrentarlo. Decidieron exhumar el cuerpo del pecador. Esperaron hasta el amanecer, la hora en que se creía que las criaturas de la noche perdían su poder y debían regresar a sus guaridas. Armados con picos, palas y el coraje nacido de la desesperación, se dirigieron al camposanto. El aire era gélido, pero el sudor perlaba sus frentes. Cada palada de tierra era un acto de profanación, pero también de supervivencia. Cuando finalmente abrieron el ataúd, un grito ahogado recorrió al grupo. El cuerpo del hombre no mostraba los signos de la descomposición esperada. Por el contrario, yacía como si acabara de morir. Su rostro estaba hinchado y rubicundo, sus mejillas llenas. Y lo más horrendo de todo, su mortaja estaba manchada de sangre fresca que parecía haber brotado de sus poros y su boca. El cadáver se había estado alimentando. Estaba engordado con la vida que había robado a los aldeanos. Sin dudar, uno de los jóvenes, siguiendo las antiguas tradiciones para acabar con los no muertos, levantó su pala y la hundió con todas sus fuerzas en el pecho del cadáver. Guillermo de Newburgh escribe que del cuerpo brotó tal torrente de sangre caliente y roja, que quedó claro para todos que esa criatura era, en efecto, una sanguijuela monstruosa. Arrastraron el cadáver profano fuera de los límites del pueblo, a un lugar desolado. Allí, construyeron una gran pira y lo entregaron al fuego purificador, hasta que solo quedaron cenizas que el viento se encargó de dispersar. Guillermo de Newburgh termina su crónica afirmando que, desde el momento en que el cuerpo fue destruido, la plaga en Willington cesó por completo. La paz regresó al pueblo. ¿Fue un milagro? ¿O fue la mente colectiva, liberada de su terror, la que finalmente permitió al pueblo sanar? Nunca lo sabremos. Pero historias como la de Willington, documentadas por cronistas medievales, no son solo cuentos de miedo. Son una ventana a un pasado donde la línea entre la vida y la muerte era terroríficamente difusa. Son el fundamento de piedra, la oscura y sangrienta tierra de la que brotarían, siglos después, las leyendas de vampiros que continúan fascinándonos hasta el día de hoy. El revenante Willington fue derrotado, pero su arquetipo, el muerto que camina, el Nosferatu, nunca ha dejado de acechar en las sombras de nuestra imaginación.